Nuestro proyecto trata sobre el puente Belice y el análisis de sus reparaciones. Guatemala se encuentra en una zona altamente sísmica, por lo que las construcciones deben ser muy bien analizadas y se deben de tomar en cuenta muchos factores para la construcción de obras civiles. La construcción del puente Belice empezó en el año de 1951 y se terminó en el año de 1959. Su inauguración fue el 18 de noviembre del año de 1958 por el presidente Miguel Ydígoras y su esposa. La empresa que tuvo a cargo la construcción de dicho puente es una empresa alemana llamada Grupp. Algunos de los materiales que se utilizaron para la construcción del puente para hacer las formas de arcos fueron diseñados en Alemania y el acero fue proporcionado por los Estados Unidos. El costo total de la construcción del puente Belice fue de 6.882.000 millones de quetzales. Dentro de las dimensiones y de las características que podemos mencionar es que el puente posee 240 metros de largo, 18.28 metros de ancho, posee 4 carriles, 2 para cada sentido, haciendo un total de 14.8 metros de ancho, es decir, 3.64 por carril. Los carriles están separados por un camellón de 60 centímetros de ancho. Consta de 2 banquetas de 1.20 metros. También hay un espacio para barandales y para los 10 postes de alumbrado eléctrico. Para la construcción se utilizaron 1.150 toneladas de acero estructural A242, 1.000 metros cúbicos de concreto armado de clase A con resistencia a la compresión de 3.000 psi después de los 28 días, con 125 toneladas de acero de refuerzo, una losa de concreto reforzado de 16.50 centímetros de espesor, con una capa de rodadura de asfalto de 5 centímetros de espesor. Se construyó para soportar 27 toneladas y se utilizaron 45.000 remaches. Los refuerzos se hicieron con barras deformadas de acero de lingote y de clase intermedia, bajo la norma ASTM A305-50T. Las barras continuas de refuerzo se traslaparon 40 veces su diámetro. Las soldaduras se basaron bajo la norma AWS. Todas las esquinas y los bordes descubiertos se le colocó un bisel de 2.5 centímetros. Para el relleno se colocó una capa porosa de 30 centímetros de espesor. Se utilizó un coeficiente de carga propia para los efectos de sismo del 10% y todo su diseño se basó bajo la norma AASHTO. Dentro de otras características que podemos mencionar es que en la parte superior del puente se encuentra 56 metros por encima del nivel de las aguas del río. Las 2 celosías principales se voltean y están separadas a 11 metros. Las vigas transversales se vuelan sobre estas celosías para la formación de los andenes laterales. Estas vigas son vigas armadas, mientras que las vigas que están colocadas longitudinalmente son simplemente laminadas. Los elementos de cordón inferior se soldaron en taller y los demás elementos se han unido utilizando roblones. El acero dulce fue utilizado en las celosías, vigas transversales y longitudinales, y el resto de los elementos metálicos son de aceros que contienen mayor contenido de carbono. Actualmente se movilizan 65.000 vehículos diarios. Le dejo el tiempo a mi compañero. Les voy a hablar algo de la reconstrucción del puente Belice. Esto fue dado en el año 2005. El proyecto consiste en el diseño del refuerzo estructural del puente y su posterior construcción. El objetivo del contrato es el reforzamiento del puente para las cargas actuales que soporta. Un aspecto relevante es de destacarse es que a través del referido puente circula anualmente el 70% del total de las exportaciones e importaciones del país. Esto quiere decir de que el puente es bastante importante para la economía guatemalteca. Objetivos por los cuales se toma la iniciativa de la reconstrucción del puente. Generales. Hacer segura la movilización de los medios de transporte
utilizados en el traslado de personas y mercaderías a los diferentes puntos del país. Garantizar la integración económica, social y cultural de la región nororiente del país. Específicos. Evitar un posible desastre ante el inminente deterioro y poco mantenimiento de la obra en análisis. Contar con el financiamiento necesario que permita el mantenimiento adecuado del proyecto. Descripción del proyecto. El costo estimado para la elaboración del estudio para la reconstrucción del puente es de $200,000. Esto es equivalente a 1.601.876 quetzales exactos. El puente está construido en un área que es propiedad del Estado, por lo que no requiere la expropiación alguna. Esto beneficia, ya que en este caso para la reconstrucción del presente puente no se pondría en riesgo la vida ni el hogar de los habitantes que estuvieran ahí. En este caso es bastante importante. Demanda del proyecto. Se pudo determinar que la demanda actual del proyecto es de 95.965 vehículos diarios, cifra que incluye el tránsito local, lo que corresponde a una proyección realizada y que el 70.25%, que equivale a 67.412 unidades, corresponde a tráfico liviano, y el 29.75%, que equivale a 28.553 unidades, corresponde a vehículos pesados. Acá podemos observar una tabla en la cual está desglosado el porcentaje y el total de automóviles que se hizo en la proyección del 2005. Principales razones del deterioro del puente. Desastres naturales. La constante actividad sísmica de la falla de Motagua, sobre la cual se ubica el puente, el evento sísmico que se ha dado ahí durante mucho tiempo, es muy probable que ha afectado a la estructura del puente, puesto a que por ahí pasa la falla del Motagua, entonces es bastante eminente y se debería hacer varios estudios para analizar los daños que ha causado. También tenemos los choques en el transcurso del puente. Acá podemos observar una imagen, la cual se dio en el puente, lo cual se arregla la estructura, pero a veces por una cosa mínima que no se ha arreglado, con el pasar del tiempo ha afectado ahí sí que en un amplio conocimiento, ya que esto se va haciendo más grande con el tiempo. Y la falta de mantenimiento. Esto afecta porque se llenan las alcantarillas que en él circula el agua y por la basura que se da en la misma. Entonces esto afecta a que el puente ya no funcione al 100% de lo que debería de funcionar. Puntos a tomar en cuenta en la rehabilitación del puente Belice. Las vigas transversales, que son 30, deben reforzarse. Hay que darle rigidez a los largueros, que estos se encuentran dentro de las vigas transversales. Reforzar el arriostramiento vertical y horizontal del puente. Para ello se deben utilizar materiales originales para garantizar la buena funcionalidad de lo que se va a realizar. Construcción de topes sísmicos sobre la viga de amarre y el mejoramiento de la capa asfáltica, ya que esta no es constante. Por lo mismo el transporte pesado y todo se ha deteriorado. Entonces, de hecho, hasta en unos puntos ya no existe la capa asfáltica. Entonces se va a reconstruir la capa asfáltica y se le va a dejar un grosor o espesor de 5 centímetros. Cambiar la totalidad de las juntas de expansión. Estas juntas se van a reemplazar por otras con el mismo diseño. Y la limpieza de drenajes. Aislar la total de área de estribos para que estos no se vean afectados por lo mismo de que la limpieza a veces no se da de forma adecuada. Acá tenemos una proyección que se hizo en el año 2005, lo cual nos dice cuántos vehículos se van a encontrar circulando hasta el año 2020, lo cual es una proyección bastante satisfactoria. Le dejo el tiempo con mi compañero para que continúe la exposición. Continuando con la reparación del puente Belice, tenemos una reparación que data del 2017 al 2019.
En esta se realizaron los estudios previos que complementan a los existentes, análisis y diseño de la propuesta de refuerzo, trabajos de rehabilitación y refuerzo de la superestructura para el puente Belice, el cual está ubicado al final de la calzada José Mila. También incluyeron trabajos de rehabilitación a ejecutarse sobre el puente, se realizaron otras actividades como la limpieza general del puente, reacomodamiento de la capa de rodadura existente, la limpieza y pintura del barandal, reacomodamiento y realización del ensayo no destructivos para determinación de la capacidad y comportamiento del puente. También el sistema de drenaje existente dañado fue colocado uno nuevo con los mismos diámetros. Para ello fueron necesarios diferentes ensayos, como los ensayos para la determinación de la resistencia del concreto, ensayos para el establecimiento de la dureza del acero de la armadura principal, los ensayos para la detección del estado de deterioro de las barras de refuerzo pasivo embebido en el concreto armado, los ensayos de ultrasonido, radiografía, tomografías, etcétera, necesarias para la verificación de la distribución de los refuerzos, recubrimiento, integridad estructural, diámetros de las barras pasivas. La evaluación general de daños de elementos estructurales y no estructurales y la evaluación de las aceleraciones, velocidades y desplazamientos del puente. Como podemos ver, tenemos un cuadro de cantidades estimadas de trabajo acerca del mejoramiento del puente vehicular Belice con una longitud aproximada de 240 metros. Esto fue realizado por el grupo Muratori S.A. Entre los renglones y las descripciones tenemos que fueron adquiridos los planos. También tenemos la pintura en barandas, también tenemos la ménsula para la losa de aproximación, también tenemos losa de aproximación, también tenemos el renglón de topes sísmicos, de pavimentos, de pintura, de estructuras, y tenemos la rehabilitación de la losa de concreto. Con un costo total con IVA incluido de 44.592.925 quetzales. Este proyecto tenía una durabilidad de 12 meses, más sin embargo, por la falta de financiamiento, se extendió y durante la extensión tuvo un incremento acerca del sellado de grietas en losas con una cantidad estimada de 319 metros. El costo total de aumento acerca de esta obra fue de 8.918.583,2 centavos para el mejoramiento del puente vehicular Belice. Análisis de la metodología del puente Belice. Para esto se necesitaba información existente, el análisis y evaluación de la información existente, la investigación de los valores de carga vehiculares que se utilizaron en el diseño original, la recopilación, interpretación, procesamiento y análisis de la condición actual de las cargas vivas vehicular de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección General de Caminos, la instalación del acelerómetros con la finalidad de registrar y medir vibraciones producidas por 3 estados diferentes de carga, el procesamiento filtrado, corrección y sincronización de las señales captadas en cada uno de los acelerómetros para producir señales en formatos con dimensiones de aceleración, velocidad y desplazamiento. Análisis y comportamiento de los resultados sobre una misma filosofía de diseño estructural. Está la ASD y la LRFD. Se decidió utilizar la LRFD como filosofía de diseño estructural de referencia debido a que es la usual. Aquí tenemos un resumen del análisis del puente Belice. Entre las principales 2 variables tenemos el margen de seguridad de los elementos de la superestructura y como número 2 tenemos propiedades dinámicas del puente Belice. Tenemos 4 indicadores, 2 para la primera variable y 2 para la segunda variable. Para la primera variable tenemos estados límites y la capacidad de carga máxima. Para la segunda tenemos propiedades dinámicas experimentadas y las propiedades dinámicas teóricas. Ya para estos indicadores tenemos subindicadores y tenemos obtención de subindicadores. También tenemos insumos y tenemos fuentes de los insumos. Para las fuentes de los insumos
En los estados límites tenemos los planos de diseño original, propiedad de la Dirección General de Caminos, los aforos vehiculares por 7 días entregados por la Dirección General de Caminos. Para el segundo indicador de la primera variable tenemos los planos del diseño original, y para el primer indicador de la segunda variable tenemos acelerómetros colocados en la unión de las armaduras del puente, y para la segunda indicador y para la segunda variable tenemos planos de diseño original, propiedad de la Dirección General de Caminos, los aforos vehiculares por 7 días también, que son propiedad y entregados por la Dirección General de Caminos. Debido a que no se cuentan con registros de vibraciones en el puente Belice previo a esta investigación, no se tiene un parámetro de comparación para los registros recién adquiridos, por lo tanto es improcedente diagnosticar un posible daño en los elementos de la superestructura por medio del monitoreo de vibraciones aleatorias en las condiciones actuales en este momento. Con esto terminamos un breve análisis acerca del puente vehicular Belice en sus diferentes reparaciones. Para este concluye en el 2017 para el 2019.